Introducción. A continuación se abordarán conceptos estadísticos como lo son población, muestra, sesgo, datos atípicos, definición de variable, tipos de variable, tablas de frecuencia, entre otros. También se mostrarán las diferentes fórmulas que se deben aprender para completar correctamente una tabla de frecuencia. La estadística se encarga de darle respuesta a una pregunta utilizando el método científico, el cual está ligado a la toma, organización, recopilación, presentación y análisis de datos, los cuales ayudarán al investigador a una toma de decisiones razonables. Ahora vamos a mirar cómo se utiliza el método científico en procesos estadísticos. Primero vamos a seleccionar nuestras unidades de estudio, o sea, ¿quiénes pueden ser? Segundo, recolección de información. Esta se hace a través de encuestas. El tercero, cuando ya tenemos la información a través de nuestras encuestas, procedemos a procesar los datos en un OPC. Después de haber procesado nuestros datos, pasa al cuarto paso, que es el análisis de los datos. Como quinto paso, tenemos nuestros resultados. Y sexto, cuando ya tenemos nuestros resultados, procedemos a hacer una toma de decisiones. Población. Es el conjunto total de individuos, objetos o eventos que comparten la misma característica sobre el que se está interesado a estudiar. Ejemplo, asientos, estudiantes, libros. Parámetro. Es aquel que representa características importantes de una población, entre ellos la variancia, la media, la proporción. Solo se aplica en la población. Muestra. Es una parte de la población la cual se selecciona con las mismas características, posibilidades y probabilidades de ser escogidas del resto de la población por medio de proceso aleatorio. Cuando las unidades de la población son difíciles de encuestar, se toma una muestra representativa de ella. Estimador. Es un estadístico que se determina con la misma muestra de una determinada población y cuyo valor es próximo al parámetro de la población. Solo se aplica en la muestra. Sesgo. Cuando por error, intencional o no intencional, se alteran los resultados. Por lo tanto, estos ya no tienen la misma veracidad o confiabilidad. Datos atípicos. Son observaciones o datos distantes que no hacen parte de los datos parecidos o comunes de la variable a estudiar. Variables. Son las características o cualidades comunes de una población o muestra que podrán ser medibles. De acuerdo a las características a estudiar, las variables se pueden dividir en cualitativas y cuantitativas. Variables cualitativas. Son características o cualidades no numéricas de la población o muestra. Ejemplo, preferencias de equipos de fútbol, preferencias de deportes. Estas variables cualitativas a su vez se dividen en nominales y ordinales. Variables cualitativas nominales, también llamadas de etiquetas, son aquellas variables que no siguen ningún orden en específico. Se caracterizan porque sus preguntas automáticamente se responden. Ejemplo, sexo, estado civil y religión. Variables cualitativas ordinales son aquellas variables que siguen orden o jerarquías. Ejemplo, triage, escolaridad, rangos militares y nivel socioeconómico. Variables cuantitativas son aquellas características que sí se pueden expresar y medir a través de números. Este tipo de variables a su vez se dividen en discretas y continuas. Variables cuantitativas discretas son aquellas variables que utilizan números enteros, los cuales pertenecen a la familia de los reales, por ejemplo, edad y cantidad de personas. Variables cuantitativas continuas son aquellas variables que utilizan números decimales o finitos, por ejemplo, peso y estatura. Tabla de frecuencia.
Sirve para recolectar información, acomodar datos de forma resumida y agrupar datos para fácil manejo. Intervalo, rango de datos, par de números entre los cuales se estima que estarán ciertos valores desconocidos. Podemos encontrar dos tipos de intervalo: intervalo cerrado e intervalo abierto. El intervalo cerrado se caracteriza por el uso de corchetes y el intervalo abierto por el uso de paréntesis. De esta forma lo podemos encontrar también combinados: intervalo abierto y cerrado, que en este caso sería paréntesis y corchete, e intervalo cerrado abierto, que primero va el corchete y luego paréntesis. Frecuencia absoluta, cantidad de valores dentro del rango. N sub i, frecuencia absoluta. N mayúscula sub i, frecuencia absoluta acumulada. K, cantidad de intervalos. X sub i, marca de clase. C sub i, intervalo. N, total de datos. H minúscula sub i es igual a la frecuencia relativa, que es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de los datos. H mayúscula sub i es igual a la frecuencia relativa acumulada, que es el resultado de ir sumando las frecuencias absolutas de las observaciones o valores de una población o muestra. Y R mayúscula igual al rango. Teniendo claros los conceptos anteriormente vistos, realizaremos un ejemplo para saber cómo llenar una tabla de frecuencia. Se encuentran 33 estudiantes de tercer semestre de atención prehospitalaria, los cuales quieren sacar una tabla de frecuencia con las edades de todos. Los datos obtenidos se ven a continuación. Ya tenemos nuestros datos recolectados y agrupadas las personas que tienen las mismas edades. Para llenar nuestra tabla de frecuencia, debemos seguir unos cuantos pasos que veremos a continuación. Paso 1. Encontrar el valor del rango. R igual valor máximo menos valor mínimo. R igual a 29 menos 16. R igual a 13. Paso 2. Calcular la cantidad de intervalos. Para hacer este cálculo utilizaremos la regla de Sturgeon, que es K igual 1 más 3,3 por logaritmo de n. K igual 1 más 3,3 por logaritmo de 33. K igual a 6.01 aproximándolo a 6. Paso número 3. Calcular el intervalo. Como ya sabemos que intervalo es igual a R, que es el rango, sobre K, que es la cantidad de intervalos, entonces, como ya tenemos el valor de R y K, simplemente reemplazamos y calculamos. Gráfica para completar la casilla de los intervalos de clase. Recordemos que al calcular el intervalo nos dio un aproximado de 2, que representa la amplitud de nuestro intervalo, pero al incluirlos en nuestra tabla notamos que nos quedaba uno o dos intervalos vacíos. Entonces optamos por sumarle 1 al resultado. Por tal razón, cada intervalo de clase será de 3. Para completar nuestro primer intervalo de clase, tomamos el dato con el valor más pequeño, que en este caso es 16, y luego tomamos en cuenta que el intervalo lo vamos a hacer de 3. Por tal razón, el primero quedaría de 16 a 19. Teniendo en cuenta esto, complementamos el segundo, que nos queda de 19 a 22. Cabe aclarar que al tener un corchete al inicio, el dato se cuenta, y si finaliza en paréntesis, el dato no se incluye en esta parte. Y así seguimos llenando nuestros datos hasta completar toda la tabla. Gráfica para completar casilla de marca de clase. Para hallar la marca de clase necesitamos aplicar la siguiente fórmula. X sub i igual límite inferior más límite superior dividido 2. Gráfica para completar la casilla de frecuencia absoluta. De los datos ya obtenidos, buscamos estudiantes entre 16 y 18 años. Esto nos da un total de n sub i igual a 6.
Después buscamos estudiantes entre los 19 a los 21 años. Esto nos da un total de n sub i de 19. Y continuamos haciéndolo de esta manera hasta completar toda la columna. Gráfica para completar la casilla de la suma de la frecuencia absoluta acumulada. Para llenar nuestro primer dato, simplemente pasamos el que está en la primera casilla de n minúscula sub i, que en este caso corresponde a 6. Luego, a este valor le sumamos el segundo que sigue en la casilla de n minúscula sub i, que es 19. Entonces te va a dar como resultado 25. Y a este valor le sumamos el tercero. Y así sucesivamente vamos sumando los valores hasta completar toda la tabla. Gráfica para completar la casilla de frecuencia relativa. Como ya sabemos que frecuencia relativa está representada por h minúscula sub i, entonces h sub i es igual a n sub i, que es la frecuencia absoluta, sobre n, que es el total de datos. Entonces con esta fórmula vamos a reemplazar h igual a 6, que es el valor que encontramos en la columna de frecuencia absoluta, sobre 33, que es el número total de datos. Entonces, esto nos va a dar un igual de 0.18, que es la que colocamos en la primera celda. Pasamos a la segunda celda. Pasamos a reemplazar frecuencia absoluta con el número 19 sobre 33, que es el número total de datos. Y así sucesivamente vamos reemplazando y haciendo la operación y completando la casilla de la frecuencia relativa. Gráfica para completar la casilla de la suma de la frecuencia relativa acumulada. Para llenar nuestro primer dato, simplemente pasamos el que está en la primera casilla de h minúscula sub i, que en este caso corresponde a 1.8. Luego, a este valor le sumamos el segundo, que sigue en la casilla de h minúscula sub i, que corresponde a 0.57. Entonces te va a dar como resultado 0.75. Y a este valor le sumamos el tercero. Y así sucesivamente va sumando los valores hasta completar la tabla. Finalmente podremos apreciar nuestra tabla de frecuencia completa.